¿Cómo conociste a Gustavo Bueno? Pues yo conocí a Gustavo Bueno un día que estaba sentado en el salón de mi casa en la televisión en un programa que se llamaba Tribunal Popular, si no me confundo. Yo estaba metido en política en aquellos años, pero justo cuando estaba desentendiéndome, ¿no? de la política y quería retomar mis estudios, ¿eh? Yo había dejado colgado ingenieros técnicos en Zaragoza, entonces vivía en Vizcaya. Bueno, pues entonces lo que hice fue decir, pero este hombre, que estas cosas que dice, a mí me interesan muchísimo. Y lo único que se me ocurrió es decir, no voy a seguir estudiando ingenieros técnicos, voy a estudiar filosofía. Y así, eso lo conocí pues en la tele, no directamente, pero luego directamente cuando ya estudiaba filosofía en la UNED de Portugalete, pues sucedió que se podía invitar a alguien, los de historia, entonces rápidamente yo dije, pues yo tengo al candidato para hablar, porque era justo un poco antes de que empezara, 2 años antes de España frente a Europa. Pero bueno, yo sabía que Gustavo Bueno estaba hablando de esto, pues porque de una manera o de otra yo tenía el basilisco, ¿eh? Yo tenía los basiliscos. Entonces dije, hay que invitar a Bueno. Entonces conseguí el teléfono de Bueno, le llamé a su casa, me contestó él y le dije, mire, soy un alumno de filosofía de la UNED y los de historia me han dicho que si puedo contactar con usted para que venga a dar una conferencia al Centro de la Sociedad de Portugalete. Bueno, pues ahí conocí en persona a Gustavo Bueno el año 97 o 98 y quedamos precisamente en frente del Guggenheim. ¿Eh? Mirando el Guggenheim, allí estaba con el marido y la mujer, estaba con doña Carmen. Lo he llamado bien, sí, sí. Y entonces yo llegué y nos fuimos para Santurce, en este caso, que está lo de Portugalete. ¿Cuál es para ti la mayor aportación del materialismo filosófico? Esta pregunta es dificilísima de contestar. Depende de la plataforma en la que me sitúe. Si me sitúo en la plataforma de conocer el mundo, yo diría que la teoría del cierre categorial. Si me sitúo en la plataforma de ser español, yo diría que la filosofía política de Gustavo Bueno. Si me sitúo en la plataforma de las creencias de la religión, diría que es el animal divino y otros textos, ¿no? O sea que es que no puedo contestar solo con una, porque depende de desde donde se mire la obra de Gustavo Bueno, entonces que es fundamental lo que ha dicho. Yo conocía a Bueno, no conocía a Bueno realmente, yo como miembro de lo que se llama la quinta oleada, le conocí a través de los vídeos de la Fundación y le conocí muy tardíamente. Desde el año 2012 yo estudio filosofía en la Universidad de Valladolid y no es hasta el verano del 2019 que alguien en mi pueblo me da noticia de Gustavo Bueno. Y es a colación de algo muy curioso, porque en el verano del 2019 un amigo que estudió filosofía conmigo y yo nos proponemos un proyecto cultural en nuestro pueblo, en Medina de Rioseco, que se llamaba Rioseco Escultura. Y entonces un otro estudiante de filosofía de Medina de Rioseco, que ya se había familiarizado con el materialismo filosófico, me dice, tú no puedes hablar de cultura si no has leído el mito de la cultura. Y entonces me puse a leer el mito de la cultura, ensayos materialistas, y desde entonces hasta hoy. Lo conocí por casualidad, como cualquier joven estudiante de filosofía en España, lamentablemente. Mm, Claro, esta es una pregunta difícil, porque un sistema filosófico tiene una estructura atributiva. Entonces, segregar una de sus bases, de sus disciplinas, genera conflicto. Pero bueno, entiendo la pregunta y me voy a mojar. A mi juicio, la máxima aportación está en su filosofía moral y política, porque creo que es donde se resumen todas las virtualidades de la filosofía que propuso Bueno y de la manera como la propuso. La capacidad para incorporar la tradición española, de la filosofía española, su capacidad crítica, su capacidad para estar al tanto de los problemas del presente, por mucho que les moleste a los profesores universitarios, y sobre todo por la manera como ha dado la vuelta a ciertas ideas que en España son anatema, como la idea de imperio, la idea de nación, la idea de Estado, y, y también por pues, esa, vamos a hablar de filosofía moral y política, por esa separación que establece entre la moral y la ética, acercando la moral a la política, que a mí me parece
absolutamente novedosa y original. Creo que está ahí, entre otros sitios, claro, pero creo que está ahí. Yo conocí personalmente a Gustavo Bueno en 1998, cuando él dio la famosa charla España en el Club Prensa de la Nueva España, que fue en el 10º aniversario de la Asociación de Hispanismo Filosófico. Viajé desde Madrid con José Luis Avellani y José Luis Mora y me impresionó la charla que dio Bueno y hablé con él y me invitaron para incorporarme a la recién fundada Fundación Gustavo Bueno. Esta charla España me impresionó porque fue rompedora de ideologías, falsas conciencias que tenemos todos y que yo veía que era una filosofía muy potente y yo quería estudiar el materialismo filosófico. Creo que el mayor legado de Gustavo Bueno es que en un mundo donde está casi mal visto manejar sistemas filosóficos, hacer un nuevo sistema filosófico, él hace una filosofía sistemática, el materialismo filosófico, con muchísimos aspectos de la filosofía, prácticamente cubriendo todo el panorama filosófico, y que yo creo que su mayor aportación es este sistema, esta filosofía sistemática, capaz de analizar, de triturar falsas conciencias, ideologías, de poner en el mundo un nuevo mapa mundi, un esbozo para analizar el presente y orientarnos en un presente muy complejo, muy difícil. Y si tengo que elegir una parte de este sistema filosófico, habiendo primero leído materia, por cierto, una entrada también en un diccionario filosófico alemán, y luego nosotros y ellos, y viniendo de parte de la cultura, creo que El mito de la cultura es mi libro favorito, el que traduje al alemán, porque es como el mito fundacional de la nación alemana, el que tematiza allí y que tritura allí en el mito de la cultura. Y creo que es una enorme aportación tener claro que es un mito. Que la idea de la cultura alemana es precisamente un mito. Bueno, pues yo creo que puedo dar lugar a dos líneas. Una línea de carácter académico y otra de tipo biográfico. De la de carácter académico es que estaba en tercero o en segundo de la carrera y entonces en geografía se debatía mucho las cuestiones de tipo que ellos llamaban en aquella época epistemológicos, y la geografía era una ciencia y los autores que nos daban pues hablaban de inducción, deducción, o todo lo más a lo que se llegaba era Kuhn. Y entonces, y aquí ahora entra la línea de tipo biográfico. Belarmina, que es actualmente mi mujer, estaba estudiando antropología filosófica y entonces me dijo, léete estos artículos de Bueno, y me trajo el librito de la Universidad Menéndez Pelayo de que la idea de ciencia desde la teoría del cierre categorial, y entonces aquello me sorprendió muchísimo. Y a partir de ahí empecé a leer cosas y a intentar pensar la geografía desde la perspectiva de la gnoseología de Bueno. Básicamente esas dos líneas son las que confluyen en las razones por las que yo empecé a leer a Bueno. Es difícil decirlo, ¿no? Pero yo creo que seguramente la crítica a la cultura entendida como un mito. Yo creo que porque ahí recoge la idea de inversión teológica, y esa idea es una idea sensacional, que después se aplica al sistema de Bueno, a la parte ontológica, a las partes gnoseológicas, etc. Y a mí me parece que la crítica a la cultura como mito, que es una aportación que ya no hay vuelta atrás en España, y supongo que en el mundo, en Europa también, claro. Pues mira, yo después de mucho tiempo trabajando en teatro a un nivel muy práctico, ya cuando tuve los 60 y tantos años, pues tenía la necesidad de hacer un resumen, un poco una reflexión sobre todo el trabajo hecho a nivel teórico. O sea, necesitaba como hacer una recapitulación de todo el trabajo hecho, ¿no? Y entonces con mi hijo, que
le pedí que me ayudara y me trajera libros para empezar a trabajar un poco más en profundidad sobre la teoría teatral. Y buscando en internet, pues encontré La esencia del teatro de Gustavo Bueno del año 54. Cuando yo leí La esencia del teatro, me quedé asombrado. Dije, no es posible que en el año 54 se pueda escribir esto sobre el teatro. Esa era mi visión. Pues entonces nos pusimos en contacto con la escuela para ir a Oviedo y, si era posible, y preguntar. Es decir, que sobre todo pedir alguna orientación, ¿no?, sobre cómo hacer este trabajo sobre el teatro. Bueno, nos rompieron muchísimos esquemas que nosotros teníamos, lo cual a eso sí íbamos preparados. Yo le dije a mi hijo, allí vamos a recibir golpes, como vamos de sparring. Tenemos que ir bien preparados para recibirlos y no tener la piel muy fina, ¿no? Y efectivamente lo recibimos, nos golpearon bien, pero eso formaba parte de lo que nosotros queríamos. Y nos volvimos a Sevilla, reflexionando todo el tiempo en silencio, pero con la seguridad de que teníamos que enfrentarnos al estudio del sistema del materialismo filosófico. Yo creo que, evidentemente, si nosotros vamos a cualquier otra institución, en las condiciones que fuimos allí, yo creo que ni siquiera nos reciben. Y no solamente nos recibieron, sino que estuvieron gastando 3 horas, 3 horas que para estas personas son tan extraordinarias de su tiempo, que tendrían que haber estado haciendo otras cosas, las dedicaron a nosotros. Eso para mí fue tan grande que le hemos dedicado nosotros como respuesta 8 años de nuestra vida a investigar y a desarrollar el extraordinario sistema del materialismo filosófico. Pues yo conocí por una parte su obra por un escrito que me pasó Ginés, mi padre, que era La esencia del teatro de 1954, que me impactó. Y luego lo conocí personalmente porque tuvimos la fortuna de estar con él pues algunos meses antes de que falleciera, y fue un encuentro impactante. Yo creo que podría decirlo en 2 líneas. Una personal, en la que el sistema a mí me ha ayudado a entender un montón de cosas que, digamos, vitalmente no entendía por qué habían sucedido así. Es decir, de pronto alumbró de una forma muy fuerte la propia biografía mía. Y luego hay algo que creo que es el sistema, es la potencialidad de desarrollo que va a tener en los próximos años. Aunque haya turbulencias, aunque haya polémicas, la obra de Bueno creo que va a ser muy alumbradora civilizatoriamente. Bueno, pues por razones, digamos, del plan de estudios que había en los años finales de los 70 y principios de los 80, el conocido vulgarmente como el plan del Bub y el Coe, yo conocí, por referencias, digamos, de ser alumno de Coe, en Historia de la Filosofía, a Bueno porque, como coordinador que era en aquellos momentos de la selectividad por la asignatura de Historia de la Filosofía, pues él había publicado a través de Pentalfa 2 obras, el Protágoras de Platón, con un extenso prólogo de él y análisis filosófico ya interno al materialismo filosófico, y después la monología de Leibniz, también en colaboración pues, con Gustavo Bueno Sánchez y con el traductor, que era Julián Velarde, creo. Entonces, bueno, pues en COU eran lecturas obligadas, y además a mí me llamó la atención precisamente de que algunos profesores, muchos de ellos de instituto, venidos del clero y reciclados en profesores de instituto, pues criticaban que Bueno hubiese editado esas obras como si fuera algo a beneficio de lucro del propio Bueno, cuando nada de eso había. Entonces me llamó mucho la atención el análisis que él hacía del Protágoras, y eso fue lo que me invitó a después estudiar filosofía. Y, por supuesto, la monología de Leibniz, que después también lo volvimos a revisar, pero bueno, que eran lecturas obligatorias en COU para examinarte a final de curso, y también eran parte de las pruebas de selectividad. Y entonces, bueno, pues a mí me llamó la atención la propia incluso actitud negativa de algunos profesores hacia esas obras, porque bueno, pues lo veían como algo muy difícil o algo que solo beneficiaba a Gustavo Bueno, porque fueron ediciones críticas muy bien hechas, en la que colaboró gente que estaba en la primera oleada del materialismo filosófico, pero que era lectura, insisto, obligada en COU, en Historia de la Filosofía y en las pruebas de selectividad. Entonces eso ya me obligó a, bueno, pues a enfrentarme a la filosofía en primero de carrera, y bueno, en primero de carrera pues ya traía una relación con él muy próxima, en la asignatura de Antropología Filosófica, después en tercero de carrera, en el curso 83-84,
en la asignatura de Lógica de las Ciencias Humanas, y en cuarto de carrera en una asignatura que en mi curso se expuso por primera vez, que era pues, el curso de Filosofía de la Religión, a raíz de que iba a publicar, aunque en aquel momento estaba todavía inédito, pero ya estaba, digamos, mecanografiado, El animal divino, ensayo de una filosofía materialista de la religión. Entonces, bueno, a partir de ahí ya fue toda una relación, también a través, por supuesto, de los congresos de teoría y metodología de las ciencias, de los que hoy se ha hablado aquí, a través de Gustavo Bueno Sánchez, pues yo empecé a colaborar también a través de lo que en aquel momento se llamaba la Sociedad Asturiana de Filosofía, y yo recuerdo que en el último congreso que se hizo en Gijón, en la Laboral, pues yo ya presenté una ponencia, Ciencias Humanas y Razón Postmoderna, porque había pues, un ámbito que era ponencias de los alumnos de finales de carrera que ya se sentían identificados con la obra de Gustavo Bueno y que querían participar pues, en un acto tan importante como eran aquellos congresos de teoría y metodología de las ciencias. Es una pregunta muy difícil de contestar, porque eso supondría segregar unas partes respecto de otras. Y precisamente porque, como Bueno ha desarrollado un sistema supone una articulación de ideas, previamente de conceptos, luego de ideas, después de teorías, después de doctrinas, para cerrar la cúpula a todo un gran sistema, sería, digamos, arriesgado, incluso confuso, en el sentido casi cartesiano, de ideas confusas frente a ideas claras, e ideas, digamos, distintas frente a ideas pues eso, digamos, esclarecedoras, el establecer una prioridad. Yo creo que como núcleo originario, y para muchos también así fue, al haber leído en primer lugar, yo en mi caso, el papel de la filosofía en el conjunto del saber, posiblemente lo más importante en Bueno, porque actúa como núcleo, que aplicamos a la propia obra de Bueno, la teoría de la esencia procesual, de estirpe neoplatónica, plotiniana y hegeliana, su propia concepción de la filosofía. Su propia concepción de la filosofía como saber implantado en el presente, donde las ideas brotan de la realidad más mundana, más casposa a veces, o más compleja y más sublime, entre comillas, como pueden ser las ciencias, las artes, la religión, pero también, como el propio Platón reconoce en el Parménides, por boca del viejo Parménides, que en este caso tiene que ilustrar al joven Sócrates, que cree que solamente existen ideas sobre cosas importantes, pues si hay ideas también sobre el pelo en la basura, pues esa concepción de Bueno que está presente ya en el papel de la filosofía en el saber y que después desarrolla en la utopía, en ensayos materialistas, en los ensayos en el ensayo sobre las categorías de la economía política, otra obra del 72, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es lo más importante desde el punto de vista del núcleo. Desde el punto de vista del cuerpo, evidentemente, su dialéctica constante entre regresos y progresos, entre ontología y nosología. Bien. Por hablar de las dos obras monumentales, los ensayos materialistas, la teoría del cierre categorial en sus diferentes fases. Yo la conocí todavía cuando era el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, y la obra que publicó la Fundación Menéndez Pelayo de la Universidad de Santander, que era Introducción a la teoría del cierre categorial, que era una obrita relativamente pequeño. Y después, por supuesto, los 5 volúmenes del cierre categorial, que además se cierran con su última obra escrita en vida, que es, evidentemente, El ego trascendental. Bueno, en realidad yo conocí a Gustavo Bueno en la facultad, cuando empecé a estudiar filosofía. Lo que pasa es que luego, por azares del destino, acabé trabajando, primero empecé a trabajar en Pentalfa, antes de licenciarme, y luego cuando se abrió la Fundación Gustavo Bueno, empecé a trabajar allí, y es realmente allí cuando yo trabajé mano a mano con Gustavo Bueno y cuando le conocí realmente. Su implantación política. Quiero decir, me parece lo más interesante. Dentro del sistema hay cuestiones que hemos visto en distintos cursos y en distintos congresos que pueden ser consideradas más gremiales, por decirlo así, pero que quedan dentro de la escuela. Yo creo que lo más importante del materialismo filosófico y del propio Gustavo Bueno Martínez era la capacidad y la potencia del sistema para triturar ideas comunes, vamos a decirlo así. Lo que Bueno decía, ¿no? Estamos rodeados de ideas como por ejemplo la de democracia, que usamos constantemente, pero son oscuras y confusas. Y él aprovechaba cualquier oportunidad, pues una charla en Santo Domingo de la Calzada, porque le habían dado el título de hijo predilecto, que a priori no es un entorno que mucha gente considere oportuno para hablar de filosofía, o una intervención en alguno de los programas de Gran Hermano para triturar esas ideas
y desmenuzarlas para que fueran claras. Aquí, lo conocí aquí, porque vine a hacer aquí la tesis doctoral y entonces subí arriba y ya estaba en el despacho y se sentó a mi lado y en vez de sentarse en la mesa del despacho, y me llamó la atención, ¿no? Digo, no. Y le dijo Gustavo, le dijo, no, no, siéntate ahí, y tal, y se sentó, Gustavo Sánchez se sentó a mi lado y ¿no? Estuvimos hablando de eso, de qué hacer la tesis. Eso fue, fue el que me puso así en, en onda, me dijo por dónde podía ir, porque yo le dije, quiero hacerlo de Suárez, y me dijo, ¿sabe latín? Y dije, no, y dice, nada, olvídese. O sea que, nada. Que, bueno, pues ahora no sé qué decirte, porque ya vienes con la idea hecha de haberle oído, porque yo le iba a ver las conferencias cuando iba a Madrid y todo esto, entonces ya tienes la idea, y pues que de alguien que está en las cosas, o sea, que estábamos hablando que no se iba por las ramas ni con cuestiones personales ni nada de nada, sino que iba a ver cómo funcionaba esa impresión. Y muy normal, muy inteligente, muy listo, muy preciso, así, bien, o sea, alguien que sí, que ve las confusiones y todo eso y él va a lo que va, se va a lo que se va y pues no sé qué decirte. O sea, una persona muy inteligente, así, la mayor aportación es hacer un mapa del mundo. No se puede tener mayor aportación, yo creo yo. Y además, a la altura del siglo XXI, y a la altura de las ciencias y las transformaciones del siglo XXI, del siglo XX-XXI, o sea, y con todo un sistema de artilugios conceptuales para dirimir los problemas y disolverlos, analizarlos para que se vean dónde están los quicios que te vienen por toda la tradición, que te vienen rodando por toda la tradición y que hay que reorganizarlos de otro modo. Esa es la mayor aportación, es todo este corpus de instrumental teórico que si no se aplica no das un paso en el materialismo. Si hables de lo que hables, se puede decir, puedes decirlo, pero si no se ve esa conexión con esas estructuras de análisis, pues los conceptos jugados, todo esto, totalidades atributivas, distributivas, todo esto es fundamental completamente porque si no, nada, ¿no? Te ves envuelto en los problemas tal y como te vienen dados. Y entonces repites toda la metafísica y repites todos los fundamentos noseológicos que ya están ahí y se van periclitando y hay que reorganizarlo. Pues yo le conocí, bueno, lo primero, el detonante fue una conferencia que impartió en Murcia en el año 95 del pasado siglo, hablando de qué es enseñar filosofía. Y yo hasta entonces era un profesor al uso, ¿no? Me había dedicado a la antropología filosófica, pero no conocía, bueno, tenía alguna referencia así muy poco clara. Y a raíz de esa conferencia, pues me interesó mucho, me quedé como un poco tocado. Y entonces fui a una librería porque había ahorrado un dinero para comprar los textos que me faltaban de Platón, los diálogos de Platón, me faltaban 2 o 3 y no los tenían en la librería, pero acababa de salir El animal divino y el mito de la cultura, El animal divino en su segunda edición del 96. Y entonces le compré los dos libros. Y me acuerdo de echar una ojeada al índice del mito de la cultura y quedarme un poco así como asustado, ¿no? Porque, coño, qué índice, ¿no? Y mientras esperaba a mi mujer debajo de un ficus que hay inmenso en la plaza de Santo Domingo, en Murcia, fíjate qué casualidad también Santo Domingo, ¿no? Y comencé a leer aquello de verdadera filosofía y filosofía verdadera del animal divino. Y aquello fue como una droga, o sea, pasé como 7 años de mi vida que lo único que hacía era estudiar todos los textos de Bueno, tomar notas, el animal divino prácticamente lo reescribí entero, porque hubo un momento en que todo me parecía fundamental. Claro, si todo es fundamental, nada es fundamental, pero en fin, yo en esa novedad, y ese fue el comienzo. Luego me lo presentó Patricio Peñalver, que es el responsable de todo, porque él fue el que traía a Bueno todos los años, y tuve una cena con don Gustavo y doña Carmen en un restaurante de Murcia,
Y a partir de entonces, pues hasta ahora estoy en eso, no ha variado mucho la cosa. Sí, sí, fue como una caída del caballo, filosófica. Bueno, son muchas. En el plano metodológico, pues el tener un sistema y un sistema que funciona. Muchas veces he comentado con Íñigo Ongay y con otros que llegamos a las mismas conclusiones al mismo tiempo, y es porque el sistema funciona, porque el sistema está ahí. Y entonces, pues claro, la mayor aportación de bueno, al menos desde la perspectiva de un profesor de filosofía, porque claro, no hay que ser profesor de filosofía para leer a Bueno, pero en mi caso fue esa capacidad de ordenar todo el material, no solo el filosófico, el material antropológico, el científico, etcétera. Yo hice el bachillerato de ciencias, es decir, que yo no provengo de humanidades. Cuando entré a la facultad, pues a mí lo que más me interesaba era la lógica, la filosofía de la ciencia, pero claro, es lo que te decía antes, que todo estaba como así, como hilos sueltos, como cables sueltos, que en fin, que te dan, pues yo qué sé, para dar una charla y quedar bien, porque te dicen, mira qué culto que es, pero eso no era filosofía, eso era doxografía, eso era filología, y con Bueno todo empezó a adquirir un sentido filosófico verdadero. Y entonces eso es fundamental. Más allá de cuestiones de naturaleza política o de cuestiones de naturaleza doctrinal, Bueno, en el conjunto el papel de la filosofía en el conjunto del saber, decía aquello que era más importante, lo más importante no es el huevo, es el fuero, el modo. Lo importante no es lo que dices, sino por qué lo dices, el fundamento de lo que dices y el modo en el que has llegado a esas doctrinas. Y claro, pues yo creo que la aportación de Bueno en este sentido es única y no hay otro filósofo igual, no lo hay. Hay buenos escritores como Escotado o como Sabater que escriben muy bien, que tienen ocurrencias muy acertadas, pero falta el fundamento. Es decir, cuando yo he releído, después de conocer a Bueno, he releído a Sabater o he releído a Escotado o a otros, lo que veo es que falta el porqué. Es decir, esto está bien, lo que dices está bien, pero me falta saber por qué has llegado a esta conclusión. Entonces, la filosofía no puede ser un conjunto de doctrinas que están ahí expuestas y que tú estás de acuerdo o no por los motivos que sea. Lo importante de esas doctrinas es por qué están fundamentadas, por qué están justificadas. Y los análisis de Bueno en este sentido son perfectos. Es decir, no deja ningún cable suelto. Todo está perfectamente organizado, todo está perfectamente fundamentado. Y entonces, pues eso es una maravilla, es una maravilla. Y el que no quiera entender esto por prejuicios de tipo ideológico, que si Bueno es un facha, que si Bueno es no sé qué, que si Bueno, o un comunista, es un facha o un comunista, lo que quieras. El que no entienda lo que está diciendo Bueno ahí, cuál es el modo ese de argumentar, el modo ese de fundamentar lo que se está diciendo, en el sentido platónico, por ejemplo, decía Bueno, las opiniones, siguiendo a Platón, no valen nada si no tienen un fundamento al lado. Y eso es lo fundamental. Entonces, el que por esos prejuicios se pierde la lectura de Bueno, pues peor para él. Peor para él porque ha perdido la disciplina filosófica. Pues el contacto con la figura de Gustavo Bueno vino a través de mi hermano Ernesto Chuliá, que pues él dio con los vídeos de filosofía de la música y se impactó, y como él sabía que yo estaba muy metido yo estudié dirección de orquesta con Enrique García Asensio, él ha manifestado en muchas ocasiones que soy su alumno predilecto, y entonces mi tesina final de carrera fue sobre el análisis de la segunda sinfonía de Brahms desde los postulados de la fenomenología de Husserl. Entonces yo pues había leído mucho a Husserl y había trabajado mucho las teorías de Anselmet y de Chelevidake, y justamente en esos vídeos y en otros sobre filosofía de las relaciones, Gustavo Bueno hablaba mucho de Anselmet, y me di cuenta que sacaba todo lo potente de sus teorías, pero lo trituraba a la vez. Y entonces me puse a estudiarlo. Mi hermano además le escribió una carta que la pudo leer y llamó y le obsequió con música nuestra, o sea, música escrita por mi padre, también por mí, y dirigida por mí en orquesta sinfónica, y le encantó y manifestó eso. Después él falleció, pero yo me puse a estudiar a fondo, me puse a reconstruir a destruir todos mis a prioris y volverlos a hacer, y fui con escritos a Oviedo y aquí estamos. Es decir, con una admiración sin límites a una figura irrepetible como es la de Gustavo Bueno. La máxima aportación yo creo que es una ontología y una gnoseología
que replantean la historia de la filosofía a tal modo, a tal fuerza, que yo creo que es una figura absolutamente comparable con la de Platón, con la de Santo Tomás o como la de Hegel. Es decir, estamos hablando del filósofo de nuestro siglo, y yo creo que eso ahora mismo no se puede ver porque él todavía está entre nosotros porque falleció en el 2016 y eso no es nada, pero que poco a poco, en filosofía del arte, filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, antropología, en todos los aspectos y en todas las disciplinas, empezarán a sumarse gente que no sea mediocre, es decir, que tenga una valía fuerte en todas las áreas del saber, y esa filosofía va a haber un momento que va a dominar todos los aspectos, igual que la dominaron los cogeniales a él, y es un momento privilegiado en el que vivimos para poder ser de alguna manera los primeros que estamos removiendo todo lo que él nos legó y en cuyo caso pues damos gracias a ser en ese sentido privilegiados históricamente. Pues vamos a ver, conocí a Gustavo Bueno en 2013, no sé exactamente en qué momento, pero creo que el año fue 2013, cuando yo era muy joven todavía. Y lo conocí, como creo que mucha gente de mi edad, ya a través de internet. Y lo primero que encontré no fue a Gustavo Bueno, sino que el primero a quien encontré fue a Jesús González Maestro, a quien, por cierto, le debo eso en cierta medida. Porque bueno, yo buscaba mucho pues, temas que me interesaban en ese momento ya, como pues, sobre todo de literatura española, el Quijote, etc. Y bueno, pues, buscando temas de literatura y filosofía, pues encontré con unos vídeos, si no recuerdo mal, un debate que se organizó en el año 2009 en la Fundación Gustavo Bueno, entre Jesús Maestro y estaba también el propio Gustavo Bueno. Y pues a partir de ahí empecé a ver vídeos, empecé a escuchar conferencias, a leer artículos también en Catolepas, y ya creo que fue ese mismo verano cuando empecé a leer ya los ensayos materialistas, que fue lo primero que leí de Gustavo Bueno, y ese fue mi primer contacto a través, ya digo, de los vídeos, de los textos, y no llegué a tener contacto personal con él, en persona, digamos, in presentia, pero sí in absentia mantuve cierta correspondencia a través de correos electrónicos, cosa que tengo pues, como una especie de reliquia, y bueno, ese ha sido mi primer contacto con Bueno y por lo tanto con el materialismo filosófico. En persona yo no le llegué a conocer, no. Yo le conocí, o sea, yo lo que hice fue enviarle un correo electrónico. Esto fue no sé cómo llamarlo, una osadía de juventud, vamos a decirlo así, porque yo veía a un hombre que lo sabía todo, que era eruditísimo, que era, en fin, y yo en ese momento estaba estudiando filosofía, pues como se estudia en el bachillerato, ¿no? En un sentido puramente doxográfico, histórico, y me acuerdo que tenía una serie de dudas, porque yo al mismo tiempo que estudiaba filosofía en el instituto, pues leía cosas de Gustavo Bueno, escuchaba cosas de Gustavo Bueno, y a veces no me casaban, no lograba interpretar bien lo que me enseñaban mis profesores en el instituto de acuerdo a lo que yo leía con Bueno, porque claro, lo que dice Bueno es mucho más complejo, mucho más refinado, filológicamente también se mete mucho más en los textos. Entonces yo me acuerdo que le hice unas preguntas sobre Kant, sobre la estética, sobre Baumgarten, temas que ya me interesaban en ese momento, y él, para mi sorpresa, me respondió inmediatamente después. Y después, bastantes años después, cuando ya Bueno murió, hablando con Tomás, me fue contando un poco cómo fue el proceso, porque estaba Tomás y parece ser que el propio Bueno le dijo que yo me había puesto en contacto con él, que le había hecho unas preguntas y tal. Entonces ha sido como hemos reconstruido ese episodio a posteriori de una manera muy, muy simpática. Entonces tengo esa lástima de no haberle visto en persona, de no haber conversado con él, eso in presentia, como te digo. Pero bueno, por lo menos a través del correo tengo esa reliquia, que por cierto Tomás muy gentilmente me la trajo impresa una vez en Oviedo, me la trajo, me dijo, toma esto para que lo guardes en un cofre como un tesoro. Así que esa es la historia. Pues esa es una pregunta dificilísima, pero dificilísima. Y es dificilísima porque yo creo que se puede enfocar, digamos, desde un punto de vista subjetivo o subjetual, si se quiere decir así, en el sentido de cuál es la parte de la filosofía de Bueno, la aportación de la filosofía de Bueno que a ti personalmente más te ha... Y claro, en el formato de una entrevista creo que este sería probablemente digamos, la forma de enfocar la cuestión, ¿no? Y en ese sentido yo tendría que contestar que la parte que más me ha interesado es la filosofía del arte, o la estética filosófica, si se quiere decir, que no es lo mismo, pero están muy relacionados. Y particularmente dentro de ella, la filosofía de la literatura, ¿no?
que no está, digamos, recogida en un texto en concreto, no hay un libro, un artículo que se llame así, aunque hay artículos sí, sobre poesía y verdad, ¿no? Del 2009, el análisis del madrigal de Gutiérrez de Cetina de 2013, etc. No están recogidos, pero sí que hay, más o menos dispersos, una serie de textos que son filosofía de la literatura, y eso es, para mí personalmente, por mis intereses, por el trabajo que yo he desarrollado, por los temas a los que me dedico, pues son efectivamente la aportación que a mí más me ha servido. Pero esto, ya digo, es desde una perspectiva subjetual. A mí me gusta más la perspectiva objetual, porque yo creo que una filosofía, cuando realmente es sistemática, tiene que partir no de las partes, sino del todo, sin perjuicio de que el todo esté imbricado dialécticamente con las partes. Entonces, decir por mi parte que lo que más me interesa subjetualmente es la filosofía de la literatura, pues está muy bien, pero es que la filosofía de la literatura no sería absolutamente nada sin el sistema en su conjunto. Entonces, la gran aportación es el sistema, yo creo, el sistema en su conjunto, porque sin ella hablar de filosofía de la literatura sería, pues, como no decir nada, sería, pues eso, lo que se hace en las universidades, lo que se hace en los ensayos que se publican, ¿no? Hablar de filosofía de la literatura, todo el mundo puede hablar de filosofía de la literatura, pero hablar sistemáticamente, esa es la gran aportación, yo creo, es decir, hablar desde el punto de vista del conjunto del sistema. Y yo creo que, bueno, esa sería mi respuesta. Conocí a Gustavo Bueno a través de Joaquín Jiménez, profesor de filosofía, que una vez hablando con él le pregunté cuál era su filósofo español preferido, y yo pensé que me iba a decir Ortega, y me dijo Gustavo Bueno, y de repente me sacó de la estantería El animal divino y qué es la filosofía, y me dijo, es el mejor filósofo español que hay, tienes que leerlo. Y daba la casualidad de que pocos días después Bueno venía a la Casa de América a dar una conferencia que se titulaba Contra el espíritu, la razón desde un punto de vista materialista, y fui a verle y me pareció algo tremendo, o sea, algo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado, pues desde las formas expositivas de Bueno, con una fuerza tremenda, ¿no? Con una pasión por la verdad que era algo, pues, que te arrastraba, y sobre todo también el uso del nosotros, eso fue una cuestión que también me llamó muchísimo la atención, y luego pues el sistema filosófico que él te habló allí de M1, de M2, de M3, y decías, aquí hay algo. Y así fue como conocí a Gustavo Bueno. Resulta difícil seleccionar una sola, pero si me tuviera que quedar con una, señalaría en la teoría del cierre categorial. Me parece que consiste para mí en la aportación fundamental, en tanto en cuanto contiene una teoría de la ciencia que no solamente es noseológica, que no solo contiene también una epistemología, por decirlo en los términos más extendidos, sino que también tiene unas ramificaciones ontológicas. Y si tuviera que señalar de las diferentes obras donde Bueno ha tratado la teoría del cierre, la que me parece a mi juicio más importante, la mayor, sería sin duda alguna el tomo 3, donde expone la doctrina del hiperrealismo, que es el engarce precisamente entre la noseología y la ontología, y donde con una prosa que es verdaderamente increíble, es un libro que se nota muy, muy trabajado, Bueno, pues produce una teoría de la ciencia que verdaderamente da ciento y raya a muchas de las que disponemos actualmente en el presente en marcha. Antonio Rodrigo Zapatel. Muy bien. Usted fue quinto de Gustavo Bueno Martínez. Yo era quinto de Gustavo Bueno, que ahora hace los años Gustavo, porque yo llevaba todo de los quintos, los llevaba yo todo. Y las primeras quintadas que echamos con las señoras fuimos nosotros, ¿entiendes? Por eso. Y con Gustavo yo me he llevado desde pequeño, me he llevado. ¿Qué eran las quintadas? Explíqueme un poco. Pues la quintada éramos, pues íbamos a misa, después de la misa íbamos a recorrer las estaciones, las tabernas, yo era el tesorero y todo, ¿eh? Hábleme un poco de su relación. ¿Cómo era Gustavo Bueno Martínez? Para mí, buena persona. Y yo le he sacado siempre la cara. Le he dicho que no era ateo, que peor son los que van a misa, el pésame señor, que jodereo. Las cosas como son. Hábleme un poco de Gustavo Bueno. ¿Cómo fue? Venga, pues no te puedo decir que he sido un chaval y me ha atendido bien Gustavo cuando estaba malo, sus padres, ¿sí? Pero he tenido amistad con ellos desde pequeño, porque mi padre era igualado con Gustavo Bueno, porque antiguamente se hacía igualado. ¿Y la amistad cómo fue? ¿Cómo fue la amistad con él? Pues ya lo ven ustedes, la amistad de Gustavo Bueno ya lo ven ustedes, que les he apreciado y sigo apreciándoles a ellos. ¿No es así?
¿Tiene algún recuerdo especial con Gustavo Bueno? Tengo de que era quinto mío y como yo era el que hacía las quintadas, tengo recuerdos de ellos que era muy buena persona y en la calle me saludábamos siempre. Cuando venían aquí a la caja de ahorros, que Gustavo Bueno fueron allá donde abrieron el curso de castellano, pues todos los días iba yo a por el pan y él estaba en las Bernardas. Fíjate, y me he tropezado muchas veces con él, me he saludado, Gustavo, ¿qué tal? Oye, Gustavo, ven. Un día le dije, yo soy así de templado. Digo, oye, Gustavo, ¿sabes que yo ando mal de castellano? ¿Puedo entrar? Dice, cuando quieras. Muchísimas gracias, don Antonio. De nada, todo lo contrario. ¡Viva Gustavo Bueno!